Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esto. Recién empieza, hoy tenemos un programa lleno de contenido, lleno de informes, investigaciones de los periodistas de la casa y grandes invitados. En un rato estamos con Dora Barrancos, estamos con Nicolás del Caño. Vamos a hablar sobre alquileres, viene Gervasio Muñoz y vamos a hablar sobre la actualidad. Tenemos que empezar con eso. Hoy hubo una reunión muy importante, obviamente, entre los economistas que asesoran a Alberto Fernández y los economistas del gobierno. Ahí el gobierno mostró lo que muestra o lo que viene mostrando estos últimos días, que no va a cambiar el modelo económico, no va a cambiar el sentido de lo que piensa y de cómo administra la economía Mauricio Macri, de cómo lleva la economía, de a dónde lleva la economía el gobierno y sobre todo en qué sectores se basa. Miren, en estos días, y para entender un poco el embrollo en el que se puso la economía en esta después de las PASO, en esta etapa después de las PASO, el gobierno dijo, con su nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, que le parecía bien dónde estaba el tipo de cambio. Bueno, ahí hay un problema importante, que es que la inflación de agosto-septiembre, seguramente la de los meses que sigan, va a ser muy importante y eso corre ese cálculo que tiene el gobierno de a dónde tiene que estar el dólar. Eso va corriendo el eje para lo que el gobierno piensa que, o al menos dice, que tiene que estar el tipo de cambio. El problema grande ahí tiene que ver con el nivel de reservas que tiene hoy la Argentina. Es lo que se están preguntando todos los economistas. ¿Cómo se va a hacer para pagar la deuda con las reservas que deja el macrismo? ¿Quieren ver cómo está el tema de las reservas? Solamente un número, una placa vamos a repasar en esta parte que hablamos de economía. Ahí lo ven, caída de reservas. Hoy está en 58.892 millones. Cayeron 498 millones de dólares más en esta jornada, pero desde las PASO, hace solo 10 días, cayeron 7.400 millones de dólares, que es buena parte de lo que había sido el último desembolso del FMI. Fíjense cuánto cayó desde el último desembolso del Fondo Monetario Internacional, casi 10.000 millones de dólares, y ahora el gobierno está rogando para que el FMI, y no está confirmado eso, haga el nuevo desembolso de arriba de 5.000 millones de dólares. Digo no está confirmado porque ayer lo decía el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, que no saben si se va a dar o no, y eso sigue causando mucho temor en los mercados, y es el gobierno de Mauricio Macri el que lo hace. Y el gobierno de Mauricio Macri tiene un solo modelo, una sola idea, un solo plan. No hay plan B en el gobierno de Mauricio Macri. Puede plantear estos días si se está pensando en un plan B y en ese caso, ¿cuál sería? Plan B, no. Conozco el plan B, pero Siegfried, ¿cuál es el plan C? Este es el plan C. Plan B, no. Querida, ¿tienes la amabilidad de echar a andar el plan B? Gracias, encanto. El gobierno tiene un solo modelo económico y una sola idea. ¿Y qué hablaron hoy justamente con los economistas que asesoran a Alberto Fernández? Algunos de ellos, no fueron todos. Bueno, ya el hecho de ir hasta ahí, de mostrarse en esa reunión con los economistas del gobierno, es un hecho muy importante, es un símbolo muy importante por parte de Alberto Fernández de mostrar que está dispuesto a que la alternancia, como dijo Mauricio Macri, sea en tranquilidad y a que también garantizar que haya gobernabilidad estos meses y que la transición sea ordenada. Alternancia, como dijo Mauricio Macri, pero le manifestaron que el modelo económico no va por donde iría el modelo económico de Alberto Fernández. Es lo que dice siempre el candidato del Frente de Todos. Yo creo que el modelo económico no es el correcto, por eso soy candidato de la oposición. Bueno, ahí es donde el gobierno tiene solo una idea de manual, una idea muy parecida a lo que era el consenso de Washington, que nos quieren bajar las grandes potencias. Es real esa idea ortodoxa de la economía. Bueno, eso no va más. Se demostró que chocó con la realidad, se demostró que llevó a una crisis muy importante, como decían todos los que estaban de la vereda de enfrente, que no hablaban en muchos lugares. Hay pocos canales en los cuales, en este obviamente, se criticaba la economía de Macri. Algo parecido pasó en el mundo en 2008, cuando había economistas que decían que así como estaba la cosa, iba a una crisis, y los que estaban en el poder decían lo contrario. Bueno, esa idea de gobierno, esa idea de política económica está cambiando, y así lo resumimos en Esto Recién Empieza. Licenciado Jorge Roberto Hernán Lacunza, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Hacienda, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina.
Sí, juro. Quiero agradecerle a Hernán Lacunza por aceptar esta responsabilidad compleja en un momento tan difícil para la Argentina. Y yo realmente, francamente, entiendo la incomodidad de él. Yo la entiendo, yo la entiendo porque está en una situación difícil. Coincido también totalmente con lo que dijo Emanuel. La caída es totalmente exagerada, pero totalmente exagerada desde todo punto de vista. No es serio que el Banco Central deje de evaluar su moneda 5 o 8% por día con 5 millones de dólares. Lo he instruido al equipo económico para que estudie y se preparen todas las medidas necesarias para realmente cuidar a los argentinos. Ante todo, como que en cada decisión que vayas a tomar en los próximos meses siempre tengas tu foco en cuidar a los argentinos. Hubo una instrucción política el día lunes que se dejó correr el tipo de cambio prácticamente sin intervenir, sin tener techo. Está demostrado que el remo fiscal y el remo financiero, el remo monetario tienen que impulsar de manera sincrónica el bote, si me permiten la analogía, para llegar a buen puerto. Hay un consenso que es muy amplio de que el tipo de cambio está ya en niveles que son muy competitivos. No, lo que le pasa a los mercados es que saben que hoy el gobierno tenía que pagar 2.600 millones Por la ley. por la repo, pues otro bono, y que seguramente para contener el dólar iban a tener que vender otros decenas de millones de dólares, con lo cual todos calculaban que hoy las reservas iban a caer cerca de 3.000 millones de dólares, y entonces los mercados se enteran de esto y actúan como actúan. Estamos trabajando muy convencidos de lo que hacemos. Las preocupaciones son el nivel de endeudamiento de la economía argentina, el nivel de las reservas, el impacto de la inflación en los salarios, en los jubilados, el crecimiento que no vuelve, el tema del fondo también lo conversamos. Ninguno de los 4 objetivos centrales del fondo, del acuerdo con el fondo, que tienen que ver con el crecimiento, con la disminución de la deuda, con el crecimiento de la economía argentina y con el aumento del empleo para disminuir la pobreza, se han cumplido. De hecho, les recuerdo cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario proyectaba para este año un crecimiento de 1,5, una inflación del 17%. Ahí el informe económico, vamos a seguir hablando un poco después de economía. Estamos ya con Dora Barrancos, que bueno, hace rato que no estabas ahí en este programa, que no venías a la tele, así que vamos a hablar un poco después de las elecciones. Quiero decirles algo, en la previa de las elecciones escuché a Dora decir que estaba en contra del pesimismo preventivo y bueno, tenías razón. Tenía toda la razón, evidentemente, y no por una situación muy, como diré. Yo creo que era una apuesta que era también un conato de inteligibilidad, no era solamente emocional. Pero la veías la veía, y además había, en esta militancia feminista, me había aproximado en estos últimos meses muchos sectores en la provincia de Buenos Aires sobre todo, y en algunos lugares en donde había cálculos más difíciles, pero era imposible no avisorar yo no imaginé nunca la magnitud de la marea, pero estaba muy entonada y me gustaba mucho entonar, y sobre todo así desarticular esas maniobras preventivas pesimistas. Pesimistas, bueno, habían habido un par de elecciones muy adversas para el espacio que representás y por eso. ¿Pero qué veías? ¿Que era la economía la que cambió todo o qué? Sí, yo pensaba 2 cuestiones. Primera cuestión, muy elemental, es que era demasiada la magnitud de la avería en los sectores medios. La magnitud de la avería en los sectores medios. Bastaba hablar con determinadas personas. Yo tenía una circunstancia un poco barométrica, por así decir, con una persona que había votado, porque algo había que cambiar, y en realidad estuvo viviendo estos años un retroceso gravísimo. En fin, su marido se dedicaba a una fábrica de calzados que obviamente implosionó y demás.
Y me llamó muchísimo la atención cuando me la encontré hace unos 3-4 meses atrás en un estado de gran decepción, ¿no? Entonces, esto era todo un augurio. No podía no ser esto imaginable en una cuenca mayor de gentes tan afectadas. Y lo que te preguntaba es, esta persona seguramente tuvo algún problema económico estos meses, pero también vio en la oposición algún gesto distinto, ¿te parece que hay algo así? Ahí puede ser que estas cuestiones siempre son, digamos, son un poco insondables, no podrían, son más bien conjeturables y demás. Multicausales. Sí, efectivamente. Pero yo creo que, obviamente, el fenómeno de base, ¿no?, de la brutal avería, del retroceso en materia... Yo hice un cálculo que obviamente puede tener alguna gran falla econométrica, pero siempre me imaginaba en estos... sobre todo hace un mes atrás, qué pasaba con una familia tipo donde ambos trabajaran y estuvieron con una situación bastante interesante de ingresos, pongamos 80, él 90, en fin. Pero una familia tipo con chicos, dos hijos en una escuela privada, con prepagas, con auto, con pago de estacionamiento y todo, estaba comiendo alrededor del 70% de uno de los salarios. ¿Te parece que ahí entonces la clase media es la que...? Yo creo que la clase media tuvo una clave inicial muy severa en el cambio de voto con relación a lo que le estaba pasando muy empíricamente con relación a lo económico. ¿Y en la ciudad? Porque hay una buena... Pero quiero agregar algo más. También hubo un combustible muy particular con, yo diría, con esa abdicación que hizo Cristina de su primer lugar a sabiendas de que, bueno, podía ser muy interesante el caudal de votos que le eran propios, pero ahí yo creo que ahí hay una estrategia extraordinaria en Cristina, en sopesar por dónde se podía hacer un frente muchísimo más convocado. Y me parece que eso, en fin, la elección de Alberto... que sorprendió a todo el mundo, pero que alguna vez me preguntaron y dije fue un alivio general, porque... ¿Sentiste alivio cuando Sentí alivio en el sentido de que, bueno, la formulación de Cristina hubiera sido extraordinaria, ¿no? Pero también podíamos avisorar claramente cómo se limitaba su posibilidad dentro de esos segmentos que eran segmentos medios que eran muy hostiles, ¿no? Estamos hablando de Alberto y se vino Lautaro, porque Lautaro estuvo con Alberto. Así es, uno de los que tiene el privilegio. Tiene el privilegio. Porque los va a buscar hasta abajo de la capa a los políticos. Es un asedio el que hace. Sí. Es un asedio muy simpático. Muchas gracias. Algunos no dicen lo mismo, pero bueno. Algunos se sienten muy hostilizados, ¿no? He visto que algunos tienen una suerte de apariencia de paciencia pero contigo. Estoy pegando onda, por ejemplo, con Pinedo, con Amadeo, con Mario Negri. ¿Estás pegando onda? Sí, con Carrió está un poco más complicado, pero la última vez me firmó el libro. Estuvo Alberto en Radio 10, en el programa de González Oro. Nos quedamos esperando y la idea era hacer una temporada de roscas, que es algo que pueden ver por las redes del portal que pilotea Darío Gaño, Minuto 1, en las redes de 5N y también en las de Radio 10, por supuesto. Le preguntamos si le tocaría la balsa a Mauricio Macri para tratar de llegar a diciembre. La canción. ¿Vos le preguntaste eso? Sí, porque viste que es fan de Nevia. Sí, es verdad. Nevia con Tanguito. Ahí hay una disputa entre Tanguito y Nevia, quién hizo la balsa, pero bueno. Vamos a ver la entrevista. No sé si nos tocó la balsa. ¿Y qué respondió? Bueno, respondió? Vamos a verlo, si te parece. A ver. Vamos a ver. Alberto Fernández con Lautaro. Nuevo episodio de temporada de Rosca. Estamos con Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos, como Alberto. ¿Temporada? ¿Cómo se llama esto? Temporada de Rosca. Mira vos, ¿Se está rosqueando un poco ahora? Nunca me invitaste a semejante cosa. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sacar una carta. Saco una carta. Mostrarla. Esto es comodín. En tu campaña te mostrás como gente anónima, trabajadora. Si es comodín, elijo yo la pregunta, ¿no? ¿Qué querés que te pregunte? Si estoy bien. ¿Estás bien, Alberto? Muy bien. ¿Y ahora puedo preguntar yo? Bueno, ya salimos del juego, dale. En tu campaña te mostrás con gente anónima, trabajadora. Si tuviese la posibilidad de elegir a algún famoso, algún artista, alguien, ¿a quién elegirías para salir de campaña? Si tuviera que elegir un artista, le invitaría a Lito que me acompañe.
porque lo quiero, porque es mi ídolo, porque amo su música y la verdad me gusta hablar con él y me gusta escucharlo también. Otra, son declaraciones. Declaraciones. En estos últimos días Carrió dijo: a nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover, nos van a sacar muertos. ¿Qué le contestas a eso? Que la van a sacar votos, nadie más tiene que morir en la Argentina. Y sobre lo que dijo que cuando vuelvan los que estaban esquiando van a ampliar el... Bueno, ahí tuvo un gesto de honestidad, hay que reconocerlo. Ellos son los votantes que ella busca, los que esquían y los que están en Europa. Porque aclaró que no le hablaba a los pobres. Claramente, por eso ahí tuvo un gesto de honestidad. Yo cuando es sincera y es honesta, lo valoro. ¿Crees que puede haber 3 millones de personas esquiando? No, creo que ahí le falló el cálculo, eso es otra historia. Promesa de campaña. El sector industrial está prácticamente paralizado. ¿Cómo se reactiva eso? Es ahí que tenés que volver a poner en marcha el consumo, que es lo que verdaderamente ha frenado la economía. Eso yo digo de volver a prender la economía es volver a generar el consumo. Si vos consumís, se produce más, porque nunca te olvides que la Argentina consume el 70% de lo que se produce. Si vos consumís más, se produce más, y producís más, das trabajo. Si das trabajo, mucha gente que está en la pobreza sale del mundo de la pobreza. Ese es el esfuerzo que hay que hacer. Vamos a promover el consumo. ¿Cómo se promueve el consumo? Mejorando salarios y mejorando jubilaciones. Que ellos son los que consumen. Me da miedo ya. Prenda. Es horrible. Eso es una prenda, mostrarlo. Mirá, tenemos una guitarra acá. Siempre la misma historia, siempre hay una guitarra que me arruina la vida. Dijiste, te gusta Nevia, te gustan los gatos. ¿Le tocarías la balsa a Mauricio Macri para que llegue a diciembre? Bueno, la balsa es complicado, es un tema complicado para cantar la Nevia. Porque empieza diciendo, estoy tan solo y triste en este mundo abandonado. Y es entonces, feo, ¿no? Es feo. ¿Querés tocar otro pedacito, un fragmento de otro tema? ¿De Nevia? Sí, de que quieras. Pero es difícil dejarlo para el final y al final lo editamos. Me queda la prenda. Dale. Estuvimos, en realidad yo no, la producción te estuvo mirando en las redes sociales. No me miren los Twitter viejos, le pido por favor. En Mac-86 en Instagram dice: descansar, hermano, que se te ve cansado. Lógicamente, retomás fuerzas, que te necesitamos fuerte. ¿Qué le decís a alguien que te ve preocupado? Que estoy espléndido, estoy bien. Eso es algo que le metieron en la cabeza a la gente. Yo estoy espléndido, hasta que toco la guitarra en todos los canales. Mirá si estaré bien. Jorge Fernández en Twitter, Jorge Fernández en Twitter dice: Alberto, los monotributistas estamos en la lona. Cadena de pagos cortada, cero laburo, alguien que se acuerde de nosotros. Tiene razón. Cuando yo hablo mucho de cómo cayó el comercio, los 27.000 kioscos que se cerraron, los que perdieron el trabajo y se convirtieron en delivery andando en bicicleta con una mochila, esa es toda gente monotributista. Eso es lo que el gobierno de Macri tuvo la impudicia de llamar emprendedores. Y hay gente que se salió del sistema y sobrevive. A esa gente hay que volverla a meter en el sistema. Meterla en el sistema es volverla a dar empleo. Porque cuando esa gente perdió el empleo y se convirtió en monotributista, perdió la obra social, perdió el aguinaldo, perdió las vacaciones, perdió jubilaciones. A eso llaman emprendedores. Bueno, cerramos con lo que quieras. Pero déjame sentar, ¿no? Sí, ¿no? La mesa que no tiene... Bueno, tocar la guitarra, ¿no? Un poquito, la batería y canto. No sea la misma de... ¿Y qué canto de negro? Una estrofa, ¿eh? Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez. Gracias. Chao. Gracias. Candidato de Frente de Todos ahí con Lauti. Dari, sabemos que es amigo de Lito, lo vimos con Spinetta en la Casa Rosada. Me gustaría verlo con Charly García o que toque una de Charly. Bueno, ahí tiene tiempo hasta el 10 de diciembre, después se tiene que poner a trabajar si es que es electo. Dora, ¿cómo lo ves? Maravillosa nota, extraordinaria. Muchas gracias. ¿Ves? Sí, altísimo nivel. Eso es una nota. ¿Te gusta cómo canta sí, Alberto? Me gusta cómo toca la guitarra y cómo además tiene una alta convicción en materia artística. Eso es Alberto es una figura sofisticada, no es. Yo lamentablemente no tengo el tránsito así tan fácil como lo tenés vos con relación a Alberto. Pero hay unas notas de él, unos matices de Alberto
que ponderan mucho una sensibilidad muy, yo diría, con muy buena arquitectura, ¿no? Y esto de, bueno, ese desempeño tan espontáneo que él tiene con relación a la música, a la guitarra y demás, me parece que es así, es un crédito social muy importante. Dora, ¿me esperas un minuto que vamos a hacer un informe? Lauti también, te invito obviamente al living que iremos un ratito, pero estas semanas se denunció algo muy importante y lo vamos a hablar con Anita Rodríguez Correa, siempre te digo todo el nombre, que tiene que ver con la campaña del gobierno, la campaña de Macri. Macri está usando funcionarios, y estoy hablando de no de los primera línea, ministros o subsecretarios, sino un montón de trabajadores del Estado para que salgan a hacerle campaña para su reelección, ¿no, Anita? Exactamente, es así. Hay trabajadores del Estado que lo que denuncian es que justamente el gobierno les pide que realicen tareas de campaña. ¿Cuáles son estas tareas? Son participar de timbreos, ir al call center para explicar que, bueno, no sé, nuevas obras o demás para poder charlar con los vecinos. Encargarse del WhatsApp y demás. Estamos hablando de trabajadores que no se encargan de eso. Exacto, de hacer campaña. Pero trabajadores que están, no sé, economistas que están viendo cómo va la economía. O trabajadores que no fueron contratados para eso. Por eso la denuncia tiene un nombre que es No es mi trabajo. Porque justamente no es para los que lo contrataron. Y la cuestión también radica en que si te negás, te echan o te levantan un sumario. Lo que estamos viendo detrás mío es la página justamente noesmitrabajo.com, que es donde están todo este tipo de denuncias, incluso lo que hicieron este grupo de personas que las crearon fue compartir ciertos testimonios y permitir que cada trabajador pueda incluir su propio testimonio en esta web. También tienen una página de Instagram que es @noesmitrabajo. Como les decía recién... Ahora, me ves con esto, es ilegal, lo remarcan, ¿no? Obviamente. Exacto. Digamos, parece redundante, pero es ilegal lo que se hace, pero además muy falto a la ética, y esto es algo que ya había aplicado el gobierno en 2017 también, Macri. Es jugar, es decir, con el trabajo de la gente. Muchos de los testimonios lo que dicen es justamente que se les levantan sumarios, o que es peor para las personas que están por contrato, es decir, que renuevan el contrato una vez cada vez por año. Bueno, que están por factura, entonces no están protegidos, y entonces directamente lo que saben es que por negarse a realizar ciertos tipos de actividades no le van a renovar el contrato. Y Ani, vos hablaste con ellos y con Exacto. algunos la pasaron muy mal, la están pasando muy mal porque siguen haciéndolo. Hay testimonios que son públicos y hay algunos que no, que realmente son terribles. Por ejemplo, sabemos el de una embarazada que le hicieron ir a repartir folletos con sus hijos, repartiendo, se negó y por eso la despidieron. Acá tenemos un testimonio que lo seleccioné que dice: nos obligan a enviar boletas, repartir mercadería e ir a los actos de campaña de la intendente con nuestros familiares. Si nos negamos, nos elevan sumario. Le pasó a 2 compañeras y estamos trabajando con miedo. Esto ocurre en el Hospital Municipal Pirobano de General Arenales. Sí, y lo dicen que está pasando en todo el país y que va a volver a pasar en la campaña, bueno, cuando empiece la campaña para octubre. Pero lo que siempre se hablaba era esto, era que se habían anotado un montón de jóvenes para fiscalizar y en realidad son trabajadores del Estado, y acá está su denuncia. Gracias, Anita, por el informe tremendo esto, porque, insisto, no solo que es ilegal, sino bastante, era mucho lo que criticaba el gobierno en utilizar fondos y demás, lo utiliza todas las maniobras que criticaba, en realidad las profundizó, y lo que hace el gobierno con el Estado es tremendo. No controla precios, sacó todos los controladores de precios del Ministerio de Economía, de Secretaría de Comercio, y utiliza gente para ir a militar. Está Fero Soriano, en un rato vamos a hablar de la policía de Bullrich, vamos a hablar con Nicolás del Caño, candidato a presidente por el Frente de Izquierda, y también sobre el precio de los alquileres, pero ahora queríamos terminar la entrevista. El resultado, hablábamos antes del 47% de Alberto Fernández, y tanto que hablamos el año pasado del feminismo. Bueno, ¿el feminismo fue en gran parte a votar al Frente de Todos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que, digamos, por ahí, analizando bien la composición de listas, podemos tener un pequeño default todavía, o gran. Pero en la ciudad de Buenos Aires hay una oferta feminista muy importante en las listas de nuestra... ¿Cómo estás vos sos candidata a senadora? Bueno, pero además de... hay muy buenas compañeras que felizmente pudieron ingresar, yo creo que por una circunstancia ya que no, en fin, que es inaplazable, no se puede seguir aplazando esa fuerte participación de las mujeres. Yo estoy segura de que en la opción por nuestros candidatos, por Alberto y Cristina,
hubo sí una importante, yo diría, no podemos estimar cuál es el cálculo, pero hay una importante contribución de feminismo. Estoy absolutamente segura, primero porque con relación al debate y las posiciones relativas al aborto, bueno... se marcó fuerte la postura de Se marcó absolutamente fuerte como era la posición de nuestras representaciones, tanto en diputados como en el Senado. De modo que ahí había algo incontestable, ¿no? Por el cual yo creo que significó también una muy bella posibilidad de que las feministas apostaran a nuestras listas. Dora, para cerrar, ¿cómo ves la elección en la Ciudad de Buenos Aires? Con optimismo. Yo no voy a emplazar ninguna fórmula pesimista, ya lo sabes. Claro. Yo creo que sí, que tenemos una posibilidad clara. Imagino balotaje, ¿no? No imagino... sería demasiado, tal vez, como diré, un sobregiro a una formulación hiperoptimista que tampoco califica bien. Pero yo creo que sí, que tenemos una gran chance de ganar la ciudad. Creo que tenemos un gran candidato, que Matías Lamens es un candidato de mucha enjundia, de mucha renovación. Es una figura muy politizada y al mismo tiempo, lo he venido diciendo, tiene el valor agregado para, digamos, la sociedad porteña, de que tiene muy poca contaminación al mismo tiempo con lo que serían las agregaciones, las corporaciones de la política más profesionalizada, por así decir, pero es un ser de enorme politización, así que vamos a apostar fuertemente al triunfo en la ciudad. Muchas gracias, Dora, por haber venido. Gracias, esto recién empieza. En un rato entrevistamos a Nicolás del Caño, pero hubo un cruce, una pelea entre rugbyers que apoyan a Mauricio Macri y entre los rugbyers que lo critican. Y bueno, conseguimos la conversación porque Mauricio habló del tema, a ver. Hola, argentinos. Hoy quiero hablarle a todos, pero especialmente a los rugbyers, gente del deporte, como yo. Bueno, me enteré por un lado que hay un montón de rugbyers que van a fiscalizar para que no haya fraude, y están muy bien. Pero también me enteré que hay un grupito de rugbyers que andan diciendo en octubre vamos a hacer un scrum para que gane Alberto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Parece que todavía no entienden que hay un único camino y que tienen que aprender a votar. Por eso yo les pido a los rugbyers que apuesten por la República. Soy el primero que sé que este camino es el que más cuesta. Es como trepar el Cerro Catedral. Pero también sé que es el único camino. Por eso, por favor, entre todos podemos hacer un try para ganar el partido. Como cuando los Pumas le ganaron a Inglaterra. Nadie daba 2 mangos, pero sí todos ganaron. Bueno, y eso pasa ahora. Nadie tiene un mango. Perdón. Nadie ha puesto un mango por nosotros, pero estoy seguro que con los 3 millones que están esquiando en Europa vamos a ganar las elecciones. Vamos todos juntos por el cambio. Y digo que vamos por el cambio porque la guita grande ya la dejamos en Panamá. Chingüengüenchas, los amo. ¡No se inunda más! Gracias, creo, Mauricio, por el mensaje que nos manda todos los miércoles. Bueno, vamos a hablar de una nueva víctima de la policía y otra vez Patricia Bullrich salió a defender esta postura, Fero. Sí, Darío, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Sí, tenemos que agregar un nuevo nombre a esta lista que desde hace unos años es una lista trágica, ¿no? Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los chicos de Monte, todos nombres que están vinculados por la violencia institucional, la violencia de las fuerzas de seguridad,
a las que sabemos que les falta un chispazo para que se prendan fuego, y ese chispazo lo tira todo el tiempo la ministra Patricia Bullrich. Sí. Estamos hablando ahora del caso de Jorge Gómez, le decían Garrón, tenía 40 años, había nacido en Santiago del Estero, era hincha Independiente, y el lunes por la madrugada, bueno, como vemos acá de fondo, Ernesto Ramírez, un policía de la ciudad de Buenos Aires, con el fin, supuestamente, de que deponga su actitud. No sabemos bien cuál era la actitud, porque la actitud estaba visiblemente ebrio, pero con las manos atrás, rodeado de policías. Bueno, ahí vemos cómo el policía le pega la patada y lo mata, básicamente lo mata, porque ahí veíamos, la ministra decía que lo mató el golpe en la cabeza. Bueno, lo mata la patada que provoca el golpe en la cabeza. El hombre murió en el hospital. Había sido denunciado por una pasajera de este colectivo, que había dicho que estaba interrumpiendo el tránsito, pero no había amenazado a nadie, no había lastimado a nadie. Era una amenaza leve, digamos, que podría haber sido controlado por la media docena de policías que había rodeándolo. Sin embargo, no todas las policías del mundo actúan de esta manera. No, lo que hizo la ministra después de esto fue justificar de alguna manera la acción de este policía, que estuvo detenido, fue liberado hoy, está acusado por homicidio preterintencional, es decir, quiso agredir pero no matar, y por eso fue excarcelado y está bien excarcelado. Las palabras de la ministra Bullrich no colaboran, digamos, con la pacificación de la sociedad. Si querés, escuchamos lo que dijo. Dale. Bueno, he escuchado en reiteradas entrevistas y hablé con él por teléfono el día de ayer, con el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, con Marcelo D'Alessandro. Sí. Me parece que D'Alessandro ha dado las explicaciones de que uno no puede solamente mirar el video, sino entender el contexto de una persona que estaba generando una amenaza. Ya lo hemos visto, el cuchillo es una de las armas más peligrosas que puede tener una persona, porque si uno se acerca lo pueden matar con el cuchillo, y evidentemente la situación fue de tratar de que esa persona no siga en una actitud agresiva, con una metodología que evidentemente no es la mejor. La mejor hubiera sido que ese policía tenga un arma adecuada para esa circunstancia. Una taser. Y sí, claro, por supuesto. Bien, la ministra defendiendo, como en la doctrina Chocobar, un caso parecido. Sí, y pidiendo el uso de las taser, que están condenados por gran parte del mundo, ¿no? Sí, y acá las usa la Policía Federal. Dos datitos para cerrar. La fuente es el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. 57 al menos, 57 ciudadanos muertos en lo que va del año a manos de la Fuerza de Seguridad. Y 9 son por parte de la Policía de la Ciudad. Por lo tanto, podemos pensar prácticamente un muerto por parte de la Policía de la Ciudad por mes. Por mes. Pero, quédate, vos alquilás, ¿no? Yo alquilo. Bueno, un rato vamos a hablar de alquileres con Gervasio Muñoz, que estuvo en una reunión muy importante hoy con representantes del gobierno y habla de si te alcanza o no te alcanza sueldo. Pero estamos ya con Nicolás del Caño. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Qué tal, Darío? Buenas noches. Candidato, muchas gracias por haber venido. No, por favor. Bueno, vimos el informe de recién. ¿Cómo te parece que la ministra Bullrich tiene esta postura? ¿O qué te parece que representa la postura de la ministra de acá a lo que queda de terminar el año? No, bueno, me parece, ya conocemos la postura de Bullrich. De hecho, en las declaraciones prácticamente dijo, bueno, yo soy la autora intelectual de lo que sucedió con esta persona, que por la brutalidad policial fue asesinado directamente, ¿no? Por la brutalidad policial, y vemos permanentemente cómo la doctrina Bullrich, digamos, la doctrina Chocobar que instauró Bullrich, es lo que están llevando adelante desde hace mucho tiempo, ¿no? Y permanentemente dándole cobertura a las fuerzas represivas para este tipo de accionar. O sea, es algo constante. Lo vimos con el caso de Santiago Maldonado y lo vimos con Rafael Nahuel, mentir, encubrir, es decir, permanentemente. Y cuando fue el caso de Chocobar, justamente reivindicar, el presidente Macri recibió a Chocobar y reivindicar esa doctrina que es primero matar y después preguntar. ¿Pensás que puede recrudecerse esa violencia policial en estos meses? Bueno, evidentemente que esta violencia policial, junto con la represión que ha habido durante el gobierno de Mauricio Macri,
tiene que ver con todo un plan económico que es lo que está padeciendo la mayoría del pueblo, y es también un poco lo que se vio con el resultado electoral adverso para el gobierno, ¿no? Creo que las dos cosas han ido de la mano. Y bueno, esa situación yo creo que de parte de Bullrich, el hecho de que además la vimos el otro día, una persona la increpó. Sí, se había sacado con y la insultó inmediatamente, la increpó por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, ¿no? Entonces, digo, vos cada vez que la ves hablar y justificar este tipo de accionar, realmente es completamente bochornoso y repudiable, y es lo que han hecho durante este tiempo, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de política. Para eso introducimos a la entrevista con Nicolás del Caño el gran informe que preparó para esto. Recién empieza Adrián Guillot. Vamos a verlo. El mercado presta más atención al futuro que al presente, y cuando digo mercado estoy pensando en las repercusiones que tiene el mercado sobre el bienestar de la población. Hemos dado una nueva muestra de que estamos dispuestos a seguir trabajando de cara a la elección de 27. ¿Hubo algún pedido especial a los intendentes? No diría un pedido especial, sino que sigan trabajando, que sigan mostrando un poco lo que hemos hecho durante este primer tramo de la campaña, un poco cómo estaba la situación en la provincia. Nos han comunicado, bueno, hoy se conocieron nuevos cierres de empresas, se conoce la situación de los pequeños productores agropecuarios, de los comercios en toda la provincia, de la producción, del trabajo, y bueno, la verdad que el gobierno no atina a solucionar esa cuestión. Parece que no tienen la menor idea de para dónde arrancar y que no lo han dicho. En ese caso, la actitud más cómoda es liquidar reservas. Más cómoda para quienes piensan que se van, ¿no? ¿Expectativas para esta reunión? ¿Expectativas? Ninguna. ¿Ninguna expectativa? Poner al ministro Lacunza. Es bueno que uno pueda tener contacto con los distintos referentes. Me pareció una medida acertada que el ministro reciba a los distintos referentes de los otros espacios. No parece razonable reducir el IVA indiscriminadamente como se ha hecho. Ello no redundará en una merma de los precios, seguramente se convertirá en una ganancia adicional para las empresas. Hubiera sido mejor devolver el IVA a los sectores más postergados. Con estas medidas solo desfinancian a las provincias. Preocupa que sean medidas cortoplacistas porque son para 3, 4 meses hasta que pasan las elecciones. Nosotros no nos oponemos a la eliminación del IVA, lo que nos oponemos es que una medida que tiene impacto en las provincias, que está vinculada con la recaudación y con la coparticipación, que debe tener acuerdo entre nación y provincia, sea tomada de manera unilateral. Estamos 18 gobernadores y el ministro de Economía de la provincia de Córdoba. Hemos acordado un documento común que ya lo van a distribuir cada uno de los gobernadores, en donde ratificamos lo que venimos diciendo. Queremos que el gobierno nacional no disponga de los recursos que son de las provincias. No nos invitó a la reunión. Vamos a perder entre 200 y 300 millones de pesos de regalía, que es plata que la provincia no va a disponer para desarrollo social, para ayudar a pagarle a los pampeanos las tarifas que no alcanzan a pagar. Y en ese sentido hablaba de una forma de hacer política que ha desplegado el gobierno nacional y la gobernadora de la provincia, que tienen que ver más con las puestas en escena que con los hechos, con el marketing, que con la realidad. Y bueno, creo que es así como hay que interpretar esta elección. Y me siento muy cerca de la presidencia. Me siento muy cerca de la presidencia y me siento muy responsable con todos los que me votaron. A los que no te votaron, hablales, ¿qué les decís? Que hay otra Argentina, que los incluya. Que la Argentina de los unos contra los otros conmigo se termina. Que en esa Argentina tienen derecho a ganar todos. Nicolás, ¿qué evaluación haces del resultado del Frente de Izquierda del domingo de las PASO? Mira, me parece que primero hay un dato, ¿no? Que lo decíamos recién, hubo un rechazo de la población al gobierno de Mauricio Macri, a las medidas que ha tomado en estos 3 años y medio. Una gran parte de esos sectores de trabajadores, sectores populares, eligieron la fórmula Fernández para castigar al gobierno.
creo que el Frente de Izquierda hizo una elección importante en el marco, digamos, de este voto castigo que capitalizó la fórmula Fernández mayoritariamente y que nos permite en esta situación, bueno, que la izquierda tenga una presencia en la vida política nacional para plantear algo que nadie está diciendo frente a esta crisis, ¿no? Fíjate que después de una elección como la del domingo anterior, tenés a los mercados que no les gustó la elección y ellos votan, ¿no?, a su manera, se llevan la ¿no? plata. Sí. Votan hacer una devaluación que significó en muy pocas horas que se pierda un 22% del salario, ¿no? Si hablamos en términos en dólares, se perdió un 22-25% del salario y se va a perder el poder adquisitivo aún más de lo que ya se había perdido, ¿no? Los ¿No costos veías de una trabajo. evaluación igual si ganaba Macri? Mira, yo creo que acá hay que tomar algo muy, muy importante que dijo Alberto Fernández, que dijo que era razonable para él el dólar a 60, que es algo que ya había sostenido anteriormente. O sea, hay como una confluencia en este punto alrededor de que aparentemente se dice, bueno, el dólar estaba atrasado, ¿no? Y que entonces para no liquidar las reservas estaba bien la devaluación. Sin embargo, las reservas las están liquidando, es decir, hay una fuga importante con... Sí, veíamos antes, 7.000 Claro, millones. ustedes estaban mostrando los datos, si vos lo proyectás, te quedás, si descontás Sin los nada. créditos, etcétera, te quedás sin nada de acá a fin de año, ¿no? A diciembre. Entonces, nosotros tenemos un planteo totalmente distinto para no quedar encerrados, ¿no? Y bajo esta dictadura del mercado que es la nacionalización de todo el sistema bancario para evitar la fuga de capitales, es decir, que vos de esa manera evitás que los grandes bancos, que son los que vehiculizan constantemente la fuga de capitales de los grandes especuladores, saqueen el país como lo vienen haciendo, ¿no? Entonces, creo que esto, y otro dato más, los exportadores del campo ganaron en esas pocas horas, porque estaban reteniendo las exportaciones, ganaron 100.000 millones de pesos. Y si vos contás, sumás todas las medidas, medidas denominadas de alivio, ¿no? Que realmente son... Que ni se sabe si se van a dar o no. Claro, el costo es muy superior, es muy inferior, perdón, el costo de estas medidas a lo que ganaron en muy pocas horas los exportadores ¿Y cómo del es campo, la ¿no? gestión de acá o la alternancia, como dijo Macri, de acá a diciembre? No, yo veo que hay de hecho un pacto de devaluación, digamos. Hay un pacto que lo dijeron claramente, digo, ¿no? Con esto, inclusive hoy los ¿Para economistas... vos a cuánto tendría que estar el dólar? No, por eso nosotros planteamos otro esquema totalmente distinto. Es decir, si vos planteás una nacionalización de todo el sistema bancario, estás diciendo, inclusive el control estatal del comercio exterior, está planteando otro esquema, es decir, que sea el propio Estado, obviamente gestionado democráticamente por los trabajadores y trabajadoras, quien determine eso en función de las necesidades sociales de las grandes mayorías y no de los exportadores, de los especuladores. Es decir, este esquema está al servicio de esos sectores, por eso no es razonable. Razonable sería que aumenten los salarios, nosotros por eso planteamos medidas de emergencia, aumento de salario y jubilaciones, que cada punto de inflación que se aumenta y automáticamente deberían seguir a la inflación con una cláusula gatillo automática. La prohibición de los despidos y que toda empresa que cierre sea gestionada por sus trabajadoras y trabajadores. El tema de la anulación de los tarifazos también. Y esto que te decía con respecto al sistema bancario, que es muy importante, si no quedás como un rehén. Yo me acuerdo una frase de Axel Kicillof en el 2014, cuando lo consultaron, le dijeron, ¿usted devaluó? Porque en aquel momento se dio una devaluación del 25%, él contestó que no. ¿No? Es decir, dijo, la devaluación nos la impusieron los mercados. Es decir que por más buenas intenciones que tengas, si vos no vas contra esos intereses, si no toma el control el Estado de lo que significa el sistema bancario, quedás a merced de los especuladores que imponen sus condiciones y en pocas horas arruinan a millones y millones. Por eso, bueno, nosotros mañana nos vamos a movilizar, eso es muy importante porque la CGT dijo que no había que hacer nada frente a esto. Nos vamos a movilizar junto al sindicalismo combativo, organizaciones de desocupados, organizaciones sociales, todo el frente de izquierda para exigir, por un lado, un paro nacional activo como parte de un plan de lucha para que se den medidas de emergencia ahora, porque la situación se ha agravado a lo que ya se estaba padeciendo anteriormente, no es algo, es decir, no es que ahora tenemos una devaluación sobre la base de que teníamos altas jubilaciones, altos salarios, sino ya sobre la pulverización de los salarios y las jubilaciones
otra vez un nuevo masazo. Entonces, mañana a las 15 desde el Obelisco a la Plaza de Mayo, y también, quiero decirte esto, Darío, muy importante, es en apoyo a las trabajadoras y trabajadores de Chubut, que por miles se están movilizando en la 4ª semana de conflicto, una huelga de 96 horas, no cobran sus salarios muchos de los trabajadores estatales y docentes, hay tomas de escuelas en apoyo a los trabajadores y trabajadoras que están enfrentando al gobernador Arcioni, que es aliado de Sergio Massa, hoy parte de el Frente de Todos, ¿no? Bien, Nicolás, muchas gracias por haber venido a esta Recién Empieza. Gracias a ustedes. El que estuvo muy cansado es Mauricio Macri, lo demostró, lo dijo, pero lo repasamos de esta manera. A dormir y a empezar a trabajar desde mañana. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla, porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes. Ay, me encantan estos sábados de flojera. ¿Es miércoles, Homero? ¡Oh! ¡Al trabajo! Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes. Ay, me encantan los sábados de verdad. Son tan relajantes. No como los falsos sábados que casi hacen que me corran. Acá estamos, ya falta poco. Estoy muerto porque son millones de reuniones. Y yo soy el primero que me voy a dormir con una angustia, porque vos la estás pasando un poco peor, dentro de un nivel. Hay otros que no tienen laburo y esto tarda en moverse y arrancar, o sea... ¿Te alcanza para el alquiler? ¿Tenés problemas de vivienda? Bueno, son los grandes problemas que se vienen también en la Argentina que viene, y Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados lo sabe muy bien. Hoy estuvo en una reunión con la Secretaría de Vivienda. ¿Y qué hablaron, Gervasio? Estuvimos con Iván Kerr, que es el secretario de Vivienda de Nación. Nosotros con él habíamos tenido unas reuniones el año pasado por la Ley de Alquileres Nacional, que después el macrismo frena en el Congreso, y hoy le llevamos algunos puntos de emergencia, te diría, para esta situación que estamos viviendo. Básicamente lo que le planteamos es congelar el precio de los alquileres hasta diciembre, que se envíe de vuelta la ley de alquileres de forma urgente al Congreso para el tratamiento, suspensión de los desalojos y 100% de subsidio para los jubilados que alquilan. ¿Y cómo le fue? Nos fue mal. Ibas a decir, te ibas a ir de mambo, ¿sí? ¿Cómo le... Nos fue bastante mal, la reunión fue corta, y lo que un poco notamos es que, por un lado, no tienen noción de lo que está pasando en la calle, afuera de los despachos, no tienen idea. Se vio en las elecciones, ¿no? Se vio en las elecciones, algo que nosotros le planteamos también en la reunión, porque en un momento discutimos sobre los jubilados y él nos dijo, no tenemos plata, a nosotros nos encantaría poder tener plata para subsidiar a los jubilados, pero no podemos hacerlo. Digo, bueno, la respuesta fue el voto de la gente. Como ustedes no pueden hacerlo, la gente votó otra cosa. ¿Acá alquilan ustedes? Sí, claro. ¿Y la tienen difícil? Yo lo que veo y te quiero preguntar es cómo se maneja el nivel de impunidad que tienen las inmobiliarias, ¿no? Porque uno está, salvo que tenga la fortuna de alquilar a dueño directo, que es muy difícil, no sé si hay un porcentaje de cuántos alquilan dueño directo y cuántos inmobiliarias, después es muy difícil. Digo, no sé si eso lo contempla el proyecto de ley, pero supongo considerarás lo mismo, ¿no? La inmobiliaria como una cosa intocable. La inmobiliaria, ¿no? Es la que reemplazó, te diría, al Estado, ¿sí? Uno, para alquilar en el mercado formal, en vez de ir a una oficina estatal, para que el Estado sea garante de uno, para que el Estado controle las condiciones en las que firmás el contrato, para que controle el estado de la vivienda, el pago de impuestos de los propietarios, etcétera, todo eso lo hace la inmobiliaria hoy. Claro. Entonces, obviamente que la inmobiliaria tiene intereses completamente diferentes a los que debería tener el Estado, y entonces protege al mercado. Entonces, vos le dijiste, de hecho, una vez a uno de los presidentes de la Cámara Inmobiliaria, o en una conversación con vos, te terminaron diciendo que hacían cosas ilegales, ¿no? Sí, aceptó públicamente que sí, que cobraban cosas fuera de la ley, todo el mercado inmobiliario. Y además en negro, ¿no? O sea, y completamente en negro, completamente en negro. Ahora, ¿fuiste optimista cuando se estaba tratando el proyecto de ley? Porque inclusive desde el oficialismo había varios diputados que estaban impulsando esto, como Lipovetsky, y parecía que estaba todo bien. Mira, para serte sincero, fuimos optimistas porque veíamos que
en el Senado habíamos tenido una votación unánime. Todos los senadores votaron a favor de la ley. Pero no salió al final. En diputados. De hecho, eso fue en 2016 y en 2018 ya terminó saliendo. Ahora, ¿qué se necesita hoy para ir a alquilar? Esto es muy importante. ¿Qué se necesita de guita y qué se necesita de papeles? Vos tenés acá... Trajimos. Sí, Esto es guita que recuperamos de las que se están llevando afuera. De las que se están llevando. Uy, qué bien que me vendría ese billetito, ¿eh? Sí. No, pero es para pagar el alquiler. No son Para pagar el alquiler lo necesito. Bueno, ¿cuánto de mi ingreso necesito para pagar el alquiler? Contame, vení como si fueses una inmobiliaria. Este es mi ingreso, primero. ¿Ese es tu ingreso así en términos porcentuales? Sí, a ver. Te debería si agarra sacar la cámara. exactamente la mitad. Me saca la mitad, se queda, mira, ahí está. Si fuese una inmobiliaria, hace lo contrario en su vida real. Sí, por suerte. Te llevaste la mitad de la plata. La mitad es solo para pagar el alquiler en todo el país. En todo el país. Y con esto que me queda, tarifas, esto es bastante plata igual, ¿eh? Es mucha, sí. Me gustaría esto, pero... tarifas, expensas. Ten en cuenta que... Alimentos tengo que comer. Alimentos. Ten en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires el 50% de la población de la Ciudad de Buenos Aires tiene ingresos menores a 24.000 pesos. La mitad de la... Claro. ¿Bien? Y es la ciudad más rica del país. Y es la ciudad más rica del país, donde sube el desempleo, etcétera. Y un monoambiente... Ahí te tiene la plata. Hacer la inmobiliaria habría que hacer. Sí, habría que llegar todo. No, lo que les quería decir es que en realidad si lo tenés que alquilar mensualmente se te va a la mitad. Si tenés que alquilarlo por primera vez con todo el dinero que uno tiene que poner, todo, se te va toda la tortita. Claro, y volviendo un poco a lo que preguntaba él, no solo eso, sino también las condiciones que fija el mercado para que vos puedas acceder a alquilar una vivienda. Esas son las cosas que esto es lo otro, sí. Hoy el mercado... porque el Estado se retiró completamente de la regulación del acceso a la vivienda, te exige, primero a título de propiedad, tenés que tener un familiar directo. Eso para los estudiantes del interior como éramos nosotros es terrible, porque tipo, si venís a estudiar acá... Título de propiedad, tapemos el nombre que vas a saber de quién es. No, bueno, desde lejos no, lo estoy tapando así. Vas con el título de propiedad, tenés que tener a alguien para básicamente la garantía. Y eso es solo una de las cuestiones, de las condiciones. Exacto. ¿Qué más? Después, tenés que tener recibos de sueldo que tripliquen el valor del alquiler. Claro. Decíamos, la mitad de la Ciudad de Buenos Aires tiene ingresos menores a 24.000 pesos, un monoambiente está 12.000. No tiene ningún sentido, claro. Y tenés que presentar que triplique, o sea, 36.000 pesos, tenés que demostrar que ganás para poder alquilar. Con una economía informal de arriba del 30%, muy mal que dijiste en negro, Fero. Exacto. Economía informal. Sí, exacto. ¿Qué más tenés que presentar? Después, hay sectores que es muy difícil que accedan al mercado formal, si querés, como lo llamamos nosotros, que es el alquiler por inmobiliaria, que no es hoteles, pensiones, inquilinos, que son los jubilados. ¿Los jubilados cómo hacen para alquilar? No tienen recibo de sueldo, por supuesto, lo que tienen es, obviamente, el recibo de la jubilación, pero el mercado no acepta jubilados, no acepta el recibo de un jubilado como garantía. A eso le tenés que agregar que, si no cumplís con estas cosas, la inmobiliaria tiene para ofrecerte un seguro de caución privado, sobre todo de financieras. Qué bien, te venden el propio remedio. Te fijan condiciones y si no las cumplís dicen, bueno, mira, si no tenés esta, te puedo ofrecer estas otras. No sé que no querían las condiciones, querían hacer un negocio, cobran unas comisiones para eso. Por lo tanto, la ausencia del Estado en materia de regulación del mercado inmobiliario es absoluta, y hoy es el mercado inmobiliario quien se encarga de fijar las políticas de vivienda al fin y al cabo, ¿no? Mira, conseguimos un título de propiedad del Estado de México, dice, no sé de dónde lo sacó Rodó. A ver los números que trajo Gervasio, que estuvo hoy negociando, en realidad no, presentando los problemas que son hoy de los inquilinos y viendo que, claro, tratando de ver cuáles son los problemas para la hora de alquilar. Gervasio, decís el gobierno, ahí está, el gobierno del Estado, lo que me señalabas, un mercado inmobiliario que aparte está en una situación bastante ventajosa, en una situación como la actual, donde también es muy difícil comprar. Lo del Veraz es un poco lo que contabas recién, ¿no? Y, 2 meses de depósito de lo que se quejaba Anita y el mes de adelanto. Esto les daba la encuesta que hacían en inquilinos agrupados, que es el mayor problema, la entrada, ¿no? De lo que se queja la gente. Es terrible eso, tenés que tener un montón de ahorros para poder ingresar. Sí. Hoy te digo igual, la mayor queja es que no se puede pagar el alquiler. Que no se puede pagar. Hoy es el precio. Hoy es el precio y se finalizan los contratos antes de tiempo. ¿Cuánto está más o menos? Lo decías antes, un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires, 12.500 pesos, también obviamente primer cordón del conurbano, 2 ambientes 16.000 pesos.
también en varias partes del país, y 3 ambientes ya estás hablando de 20 lucas, o sea que si querés alquilar un 3 ambientes tenés que estar ganando mínimo 60 lucas. Sí. No, esto es directamente proporcional con la cantidad de gente en situación de calle, ¿no? Sí. Vos decís, el problema es que no se puede pagar el alquiler. Hay 7.500 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Claro, Aires. cuando vos ves los diferentes sectores, los sectores medios no pueden pagar el alquiler, se van a un lugar más chico, más barato, siguen manteniéndose en el mercado formal si querés. Bien, acá tenemos entonces todo lo que hay que tener. En un rato lo volvemos a mostrar, pero tenemos que ir a una tanda y ya volvemos en Esto Recién Empieza.